Licenciado Grainho, a partir de mediados de la década del 90, más precisamente en 1994, con la instalación del primer curso comienza la organización para sentar las bases de la asociación Cronuclea. ¿Fue una tarea muy compleja? Bueno, fue una tarea realmente no sé si tan compleja, pero una tarea interesante. Nosotros empezamos, como decíamos, en el año 94 con el primer curso, seguimos en el año 95 con la misma modalidad, dándoselo solamente a los estudiantes de psicología del Instituto Juan 23, que eran estudiantes que después iban a hacer la licenciatura en ese momento en La Plata, porque acá no había licenciatura en psicología, entonces les venía muy bien como práctica sanatorial el curso. Y en el año 95 me llama el doctor Jorge Gavarini, que es en ese momento era director del Hospital Intersonal Dr. José Pena. Luego él estuvo mucho tiempo, y no sé si aún creo que está como director de región sanitaria. Y el doctor Gavarini me pregunta, dice, ¿qué es, Grainho, eso que ustedes están dando en una clínica, acompañante no sé qué? Claro, porque era una palabra que no se conocía, la palabra acompañante terapéutico en esa época. Le explico al doctor Gavarini, me esperan junto con él el doctor Taranto y el doctor Santarelli, que estaban también en el Hospital Pena. Les explico cuál es la idea y ellos me dicen, realmente esto nos vendría muy bien para implementar acompañamientos terapéuticos en el programa de rehabilitación y externación asistida. O sea, programa de rehabilitación y externación asistida era PREA, que era un programa que bajaba de provincia de Buenos Aires como un primer intento de desmanicomialización, ¿sí? Es decir, que los pacientes que estaban en el neuropsiquiátrico, en ese momento tras los muros, podían ser dados de una alta transitoria, la provincia alquilaría casas cercanas al hospital y los pacientes harían sus tareas, podrían trabajar, podían vivir 3 o 4 pacientes juntos en una casa, y el acompañante terapéutico era fundamental para que eso sea posible. Así es como nosotros seleccionamos de los cursos del año 94 y algunas pasantías del año 95, y seleccionamos 15 personas. De esas 15 personas todavía hay 2 personas que están trabajando en el hospital hace prácticamente 20 años, y empieza y arranca el PREA. O sea, una experiencia altamente positiva. Una experiencia altamente positiva. Esto nos lleva a que se empieza a hacer conocer el acompañamiento terapéutico y nos empiezan a solicitar de los tribunales de menores, nos empiezan a solicitar acompañamientos terapéuticos en las escuelas. Para nosotros era todo un desafío, porque esto ya escapaba al terreno de la salud mental y pasaba a otro terreno como era el ámbito judicial, el ámbito educacional. Entonces decidimos 2 cosas. Para el año 96 empezar con el curso ya no dirigido a los alumnos del Juan 23, sino que el curso era dirigido a público en general. Un régimen abierto, digamos. Un régimen abierto, claro, para que sea más heterogéneo el grupo, porque necesitábamos por ahí gente que tuviera más de 20 años o 25 años de edad, como eran los alumnos del Juan 23. Y de esa manera fueron armando un cuerpo de trabajo interesante. Iniciamos un lindo cuerpo de trabajo y decidimos constituir la Asociación Civil Línea Vida. ¿Por qué? Porque también en región sanitaria había surgido la posibilidad de que nos abrían las puertas de armar una línea de atención al maltrato infantil y a la violencia familiar. Es decir, en ese momento la ciudad de Bahía Blanca no contaba desde el municipio ni desde provincia de Buenos Aires con centros que atendieran el maltrato infantil y la violencia familiar. Nosotros ya con los acompañantes terapéuticos estábamos en condiciones de hacer frente a esa problemática y nos consiguen una línea que era 102, me acuerdo, sí, la línea 102 de 3 dígitos, donde nosotros atendíamos en el Hospital Pena todas las denuncias de maltrato infantil o de violencia familiar, y salíamos
conjuntamente con un equipo de psicólogos y acompañantes terapéuticos a tratar de recoger esa demanda que era muy amplia y atender a esa gente. Bueno, una experiencia muy linda con los acompañantes. Toda esa tarea, Graño, ¿era solventada económica o financieramente por el Estado? Bueno, lamentablemente no. Solamente un diputado provincial nos consiguió un subsidio durante algunos meses. No fue subsidiada por el Estado. Eso se hizo ad honorem durante mucho tiempo. Nos ayudaron en un determinado momento también para la atención telefónica, nos ayudaban los chicos de las parroquias de la comunidad católica de Bahía Blanca, que ellos se ofrecían, Boy Scout, digamos, y se ofrecían para poder atender el teléfono. Teníamos un cuaderno. Bueno, eso se pudo sostener durante un tiempo, hasta que después el municipio, la Municipalidad de Bahía Blanca, constituyó lo que es hoy niñez y adolescencia. Y bueno, una vez constituido ya desde el Estado, nosotros dimos un paso al costado porque nos parecía que bueno, ya habíamos hecho lo suficiente, ¿verdad? Bueno, ustedes fueron pioneros en varios aspectos de la atención social, del sustento precisamente de distintos programas. Como ocurre casi siempre en este tipo de cuestiones, las cosas surgen desde el punto de vista anónimo por un lado, vocacional por el otro. La máquina del Estado cuesta ponerla en marcha, eso lo sabemos todos. Ahora, le pregunto, Greño, de toda esa experiencia adquirida, que no es poco, en este momento, en el año 2014, habiendo pasado 20 años, almanaque, más o menos de aquel tema, ¿qué es lo que usted rescata? Bueno, qué pregunta profunda, ¿no? Qué interesante. ¿Qué rescato? Bueno, rescato un poco esto. Yo lo que rescato es la importancia, la gran importancia en toda esta historia, porque uno podría estar horas hablando y contando esta historia institucional del acompañamiento terapéutico, ¿no? Cómo nace, cómo surge, pero lo que yo rescato es la importancia de las organizaciones no gubernamentales, la importancia de las ONG y la importancia de que los acompañantes terapéuticos pertenezcan a una organización no gubernamental. ¿Por qué? Porque la organización no gubernamental, nosotros esto lo fuimos haciendo con el tiempo. Nosotros empezamos a constituir con el tiempo equipos de supervisión, nosotros empezamos a constituir equipos de admisión, es decir, que la persona hace el curso de acompañante terapéutico y después se le hace una admisión para saber que esa persona que hizo el curso realmente está en condiciones anímicas de ejercer tamaña responsabilidad, ¿sí? Entonces pensamos que es importantísimo que se le otorgue el lugar que tiene que tener una organización no gubernamental cuando se trabajan con acompañamientos terapéuticos. Es decir, la puesta en escena, la puesta en marcha del proceso de acompañamiento. ¿Por qué? Porque a nosotros nos parece que es importante que la formación pase por una universidad, por un instituto, obviamente que es importante. Pero el acompañamiento terapéutico no es solamente una formación teórica. Es empírica también, ¿no? Exactamente, es empírica. Y eso se aprende ¿en dónde? En el terreno. Se aprende en el terreno y además se aprende si el acompañante terapéutico, una vez que termina la formación, tiene una contención de una organización no gubernamental, como digo, que se encargue esta ONG, como es la Asociación de Acompañantes Terapéuticos, que se encargue de que el acompañante siga formándose, que siga en los congresos, en las jornadas, como digo, que supervise la tarea y que responda a un código de ética con el cual cuenta la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Bahía Blanca. Como yo les comentaba, que creo que fue la primera asociación de acompañantes terapéuticos que se creó en el país, y ya para el año 2000 nosotros contábamos con el código de ética que aún hoy tiene vigencia, y que bueno, después podría ampliar un poquito más el nacimiento de la Asociación Argentina, ¿verdad? Abrimos una ventana a una quincena de años del siglo XXI. La asociación sigue trabajando, jerarquiza sus cursos, llega al público interesado, a los alumnos de la ciudad y del país, ya por otros medios, que son los medios digitales. Crea una etapa muy importante, la que comienza, o la que comenzó, ¿no?
¿Cuál es su criterio como uno de los directores de todo este emprendimiento para seguir jerarquizando la enseñanza? ¿Cuál es su idea? Bueno, está muy bien. Nosotros nos preguntamos muchas veces si esto, por ejemplo, que estamos hablando ahora, que es virtual, que muchos quizás lo estén escuchando en sus casas o en un instituto, en una universidad, detrás de una computadora o de una pantalla, y si un acompañante terapéutico puede formarse detrás de una pantalla. Y yo digo que no, que un acompañante terapéutico no puede formarse detrás de una pantalla. Nosotros lo que podemos dar son herramientas de orden teórico, herramientas de experiencia, poder contarles, justamente en este curso les vamos a contar todo lo que aprendimos, pero también les vamos a contar todo lo que nos equivocamos para que los alumnos no vuelvan a cometer quizá errores que nosotros cometimos y que, bueno, la experiencia y los años nos ayudaron para avanzar. Y estoy convencido de que no se aprende ni detrás de una pantalla ni se aprende adentro de un aula. Por eso digo que lo que uno pueda transmitir en el acompañamiento terapéutico, en esta profesión, siempre va a ser insuficiente y va a ser una profesión que la va a ir haciendo cada acompañante con el compromiso, con la, podríamos decir, la vocación de ser acompañante terapéutico, de poner el cuerpo, porque es una profesión donde uno realmente pone el cuerpo, ¿sí?